Pam, 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 pam. ¿Ya estamos al aire? ¿Estamos ahí? Bueno, déjamelo ahí, Chito. Listo. Para compartirlo. Ahora te lo doy, Chito. Pues si no, pues se mezcla. Muy bien, ya arrancamos, ¿eh? Espera un cachito. Ya vamos, ¿eh? Ya vamos. ¿Están ahí ya? Ahí está. 6 de la tarde, puntual como siempre. La puntualidad es muy importante. Siempre hay que estar ahí puntualmente. Ya arrancamos con todo. Bienvenidos, vayan pasando, acomódense, siéntense. Mientras esto va agarrando, agarrá esto por favor, así ya puedo descuidarme de esto. Ya vamos, ¿eh? Hola, bienvenidos, acomódense. Ya arrancamos en una clase más. Ahí está. Compartir. Ahí estamos, ¿eh? Dame un segundito nomás, ya arrancamos. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, acomódense, siéntense, vayan pasando. Ajá, compartir ahora en público. Perfecto. Se ha compartido en tu biografía. Muy bien. Ahí vamos, ¿eh? Un segundito. Ya comparto desde acá. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Saludos por ahí. Ya la gente se está enganchando de a poquito. Vayan sumándose. Acomódense que ya arrancamos con la clase en el día de hoy, ¿eh? Estoy medio despeinado hoy. Ahí está. Ajá. Entrar por acá. Ahí está. Ya vamos, ¿eh? Arrancamos un cachito. Ahora sí. Muy bienvenidos a esta nueva clase virtual de estudios catológicos de tiempos peligrosos. Así lo hemos dado a llamar. Mi nombre es Betz y estoy acá para hacerte compañía una horita y algo, como siempre, para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Pero ahí quiero compartir acá también y ya está. Ahí está. Así que ya vamos, ya vamos. Para eso tengo que avisar a gente también que estamos al aire, así se empiezan a enganchar con nosotros y no se pierden la clase de hoy. Vos también andá compartiendo este video, que va a ser muy, pero muy importante. Hoy no te lo podés perder. Un video espectacular, una clase bárbara vamos a tener sobre las sectas. Hace ya creo que la clase pasada empezamos con esta sección de sectas y hoy vamos a seguir, ¿eh? Ahí para. Listo, compartido. Perfecto. Y hoy vamos a seguir compartiendo esto de sectas. Primero que nada, quiero dar la bienvenida a todos los que ya se están sumando ahí. Yo veo un montón de gente enganchada con nosotros para compartir el estudio en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la Iglesia Católica, una de las sectas más grandes que hay. Vamos a hablar sobre los dogmas, sobre algunas cosas de la historia de la Iglesia Católica, que va a estar muy bueno cómo se vienen a lo largo de la historia procesando las dogmas de fe que están practicando hoy en día. Todo lo vamos a ir viendo en el día de hoy. Pero anda compartiendo el video, así la gente se puede enganchar con nosotros y empieza a ver todos los videos que venimos haciendo desde que comenzó la cuarentena, prácticamente hasta el día de hoy. Mi nombre es Betz, estamos acá en la ciudad de Monte Chingolo, en Lanús, en la República Argentina. Ahí está, para que se baje un poquito esto y me veo. Ahí está. Ahí, muy bien. Arranquemos, ¿qué te parece? Queremos arrancar primero que nada con uno de los temas que está dando vuelta mucho por internet y sobre todo en el Facebook. No sé si te cuenta vos el tema de los avatares. Los avatar. Un pequeño juego que sacó Facebook y mucha gente no está de acuerdo con todo eso. Y realmente está muy enojada. Y saben que avatar significa en hindú algo de los demonios y todas esas cosas que saltaron últimamente. Y mucha gente está muy enojada con esto de los avatar. Sobre todo los cristianos, ¿no? Obviamente. Los hermanos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero los cristianos están muy enojados con este tema. Avatar. Yo trataba de explicar en el Facebook, y no sé por qué no lo entienden, o no se entendió bien, no fue claro, para tener un poco de luz sobre estas cosas, porque hay gente que no entiende y no sabe. Le quería explicar un poquito qué es esto de los avatar. Subimos un poquito más. Ahí está. ¿Qué es esto de los avatar? Cuando empezó Facebook, en el año... ¿Facebook empezó? 2004. 2004. En el año 2004, yo creo que tengo Facebook desde 2006. En el 2004, cuando empezó Facebook, o llegó acá a la Argentina, cuando vos te logueabas, o sea, cuando vos te anotabas para ser parte de Facebook, y así es en todo internet, toda red social que vos manejes tenés que loguearte, o sea, poner tus datos, tu nombre, o el nombre del apodo que vos quieras usar. En aquel tiempo se podía usar mucho más apodo que hoy en día. Hoy en día Facebook te pide solamente el nombre original. En aquel tiempo no, te podías poner el nombre que vos quisieras de la forma que vos quisieras.
era totalmente anónimo. Ahora ya más cerrado, más... Entonces a ese dato que vos ponías ahí se le llamaba avatar. Era tu avatar. Avatar es tu forma de moverte en internet. Cuando vos te metes en internet, te logueás, pasás a ser un avatar en el mundo cibernético. De ahí salió la película Avatar salió de esa idea, de la idea de que vos te metés en el mundo cibernético mediante un nombre, una foto. Entonces yo te quería preguntar a vos, para seguirte en Facebook, te tenía que preguntar cuál es tu avatar. Entonces vos me decías, mi avatar es tal. Ahora es el nombre, más fácil, más personal. Antes no, antes podías poner cualquier cosa, no sé. Fibrón, mi avatar es Fibrón. Entonces yo te buscaba por Fibrón y aparecías vos. La película Matrix lo marca claramente. En Matrix lo vemos a Neo, vemos a Morfeo, que son avatar. ¿Mm? El avatar sería como tu apodo, ahí está, como tu apodo en las redes sociales. Así que simplemente es eso. Así que si vos estás en las redes sociales, sea Facebook, Twitter, Instagram, aún si tenés un mail, un Gmail, un Yahoo, ya tenés un avatar. No quiere decir nada que sea satánico ni nada, porque alguien se enojó por ahí y me puso, yo no soy ningún demonio. No hablo de ser demonio o no. Lo que yo hablo es que un avatar es el hecho de que vos, es como vos te movés en internet, en línea. Porque obviamente carnalmente no te puedes meter en línea. Te tenés que meter mediante unos ciertos códigos. Esos códigos son tu avatar. Es tu forma de entrar en línea en internet. ¿Se entiende? Así que cuando es muy gracioso ver en internet gente enojada con los avatars, desde su propio avatar, quejándose de los avatars. Es una tontería bárbara. Pero bueno, por eso mismo quería mostrar un poco de luz sobre este tema. ¿Qué es un avatar? Vos, en tu cuenta de internet, sos un avatar. Claramente. Ahora de ahí que seas un demonio es otra cosa. Vamos. Yo en mi casa tengo un cuchillo. Eso no me hace asesino. Pero tengo un cuchillo. No lo puedo negar. Hay un cuchillo acá en casa. Si no, ¿con qué corto la carne? Aunque hace rato no comemos carne. ¿Cómo corto el pollo? ¿Entendés? Ese es un avatar. Lo tengo en casa, pero lo uso para lo que yo quiero. Obviamente. Vos sos un avatar en internet y hay gente que lo usa muy, pero muy para el bien. Y hay gente que no lo usa muy, pero muy para el bien. Lo usa totalmente para todo lo contrario. Eso no lo hace ni bueno ni malo. Lo hace un instrumento. Un instrumento de uso. Ahora depende del uso que vos le das. Es el uso, es la forma como se va a mover todo esto de los avatars. ¿Entendés? Es así de fácil. Bueno, queremos hacer esa aclaración. Nos comimos 10 minutitos nomás para todo eso, pero quiero que entiendan. Porque es muy gracioso verlos discutir sobre los avatars por internet. En Facebook sobre todo. Muy gracioso. Pues desde tu avatar está discutiendo en contra de los avatars. Una locura. A veces parece como si estuviera discutiendo contra un travesti. Diciéndole que es un hombre, no es una mujer. Y él dice, no, soy una mujer, soy una mujer. No, sos un hombre, no sos una mujer. Sos un hombre. Es la misma discusión que tenemos con este tema de los avatars. Bueno, basta, me cansé de los avatars. No quiero hablar más. Ya lo aclaré, ya lo dejé bien en claro. Si tenés algún comentario lo puedes hacer acá abajo tranquilamente, sin insultar, sin nada, obviamente. Pero podés hacer tu comentario sobre este tema y te lo voy a traer la mejor luz posible. ¿Sabes qué? Entrando ya en tema, que quiero hablar en el día de hoy, estoy pensando primero, estaba pensando en cambiar el horario, ponerlo una hora más tarde, ir a las 7 de la tarde. De 7 a 8, 8 y algo. No sé, ¿qué opinas vos? A vos te pregunto. Vos. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien cambiar el horario, hacerlo una horita más tarde? Los lunes, los viernes, pero en vez de a las 6, a las 7. Así estamos más tranquilos, no andan corriendo, ahora que empezó mucha gente a trabajar. Y por ahí nos ven indiferido, por ahí quieren verlo en directo. Si les parece bien, mándenme un mensaje ahí, me parece bien, no hay problema. A las 7 está bien, a mí se me complica. Y bueno, sacamos la decisión para hoy es viernes, para el lunes que viene, a ver si lo hacemos a las 6 o a las 7. Igualmente lo vamos a estar avisando en el grupo y seguramente en el Facebook también vamos a poner un cartel, algo diciendo a qué hora justo vamos a comenzar, como hacemos todos los días que tenemos, ¿eh? Por mayoría. Por mayoría, exactamente, vamos por voto. Si la gente me vota más para ir a las 7, vamos a ir a las 7, que me parece más, un horario un poquito más tranquilo para estar. Yo lo digo también por la cantidad de gente que se empieza a añadir después. Ya cuando es las 7 de la tarde, cuando estamos por cerrar ya casi la charla, se agrega muchas personas siguiéndonos y viendo el video en vivo. Así que por eso digo ir a las 7. Pero bueno, votemos para ver si a las 7 o a las 6. Yo creo que a las 7 sería un lindo horario. Arrancamos el día de hoy, ¿qué te parece? Tiempos peligrosos es
es un estudio escatológico que estamos hablando sobre los tiempos finales. Y uno de los tiempos finales que estuvimos hablando ya la semana pasada es el tiempo de la apostasía. La semana pasada hablamos mucho y muy duramente, muy claramente, y después seguramente en otra clase más vamos a seguir hablando de este tema que es interminable. Hablamos sobre el ministerio apostólico profético. Ya hay gente que me ha eliminado por esto, no hay problema. Eso es lo que tiene esto. Decir las cosas que a ellos les gustan, sos su ídolo. Cuando decís las cosas que a ellos no les gustan, ya no servís para nada y eso es una basura. No es así. Yo puedo decir las cosas que a vos te agradan y las cosas que a vos no te agradan. Acá lo importante es lo que dice la Biblia. Porque quizás que digo cosas que a mí tampoco me agradan. Pero si está en la Biblia, está en la Biblia y la Biblia es verdad. Y nosotros somos amantes de la verdad. Nosotros amamos la verdad, no la mentira. Así que si nosotros decimos algo, es porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, es una opinión personal. Una cosa es una opinión personal y una cosa es una información o un hecho. Cuando uno habla de información y hecho, va más allá de una opinión personal. ¿Se entiende? Yo puedo opinar muchas cosas. No tiene ningún tipo de valor ni peso. Ahora, cuando damos la información de que está en la Biblia, eso tiene todo el valor y todo el hecho. Eso es todo el peso de la palabra de Dios. O sea, todo el respaldo viene en la palabra de Dios. Mucha gente se ha enojado con la última charla del Ministerio Apostólico Profético. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Enójense si quieren, pero ni uno de todo lo que se han enojado con este tema me han podido venir con un versículo. Aunque un versículo no sirve para nada. Un versículo es un fuera de contexto. Tiene que ser una serie de versículos. Un tema, una idea bíblicamente sobre todas estas cosas. No un versículo pelado. Nadie me ha podido venir con eso. O sea que mi conciencia en sí está tranquila, pues sé que lo que hablo, lo hablo porque está acá en la palabra de Dios. El tema, y me da mucha pena, me duele mucho en el corazón, que la gente se deje llevar tanto por los sentimientos, las emociones, defiendan más a su ídolo que a la palabra de Dios. No es esa cosa que estés defendiendo más a tu ídolo que a la verdad. Eso es algo muy serio. Si vos estás defendiendo más a tu ídolo, a tu mentira, a tu tradición, más que a la palabra de Dios, acá hay algo malo. Algo está totalmente fuera de sí en tu forma de pensar. Estás equivocado. No puede ser así. Siempre todo tiene que estar pasado por la palabra de Dios. Y vos tenés que aprender eso. Es urgente que aprendas a pasar todo por la palabra de Dios. Completamente. Entonces vas a ver cómo va a haber mucho menos herejías, muchos menos de estos movimientos totalmente sectarios, satánicos, que han servido para que el hombre se vaya totalmente y de cabeza al infierno. ¿Sí? Así que no defiendas tu tradición, sino defender la verdad. Y acá te vamos a mostrar qué es la verdad. La verdad es terrible. La verdad, como estamos viviendo hoy en día, la verdad es terrible. La luz muestra muchas inmundicias. Entonces cuando venimos a la palabra de Dios, vemos que hay muchas inmundicias dando vuelta por ahí. Entonces nos chocamos, nos asustamos y nos sorprendemos porque nos vemos reflejados contra esa verdad. Vos imaginate en un cuarto totalmente oscuro y prendés una lamparita. Se empieza a ver. Se ve si barriste, se ve si lavaste los platos, se ve si dejaste todo tirado. Se empieza a ver. Ahora imagínate si esa lamparita es una lamparita de 250 watts. Máximo. Una luz resplandeciente totalmente adentro. Ya ahí se ve un poquito más detalladamente las cosas. Bueno, ese foco tenemos que tener nosotros para cuidar nuestras vidas. El foco máximo. Prestar toda la atención posible, buscar mucho en la palabra de Dios, para no ser engañado. El trono de Satanás. Vamos a hablar hoy sobre el mismísimo Vaticano, en sectas. Lo que dijo el Papa Francisco, una persona satánica totalmente, es algo increíble. El fracaso de Dios. Mira, acá te preparé un videito para que lo tengas, para que lo podamos ver. Voy preparando un versículo. Ahora te paso los versículos. Tenemos a mi esposa también que nos va a ayudar en el día de hoy. Pues yo primero quería que ustedes vean esto. Así podemos llegar a alguna forma para que lo puedas ver. Voy a subir el volumen bien a esto. Cuando se desbloquee. Ahí está, dame un segundo. Ahí está, vamos a ponerlo así. Pues yo quiero que ustedes lo vean bien. Así hay una forma que lo puedan ver. Ahí está. A ver, y sacamos esto.
Bueno, acá mientras probamos como esto, dame un segundo porque es importante que puedas escuchar lo que dijo el Papa Francisco. Voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario, rosary, un rosario Escuchá, para lo que dice. rezar, to pray. Y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. Escuchá. ¿Qué es esto? Y esto es Uf. la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Here, in this item, Eso fue lo que dijo. La historia. history Escuchá. of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Via Crucis. Pequeño via crucis. A small way of the cross. El fracaso de Dios es un Y Via cómo Crucis. Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Con estas dos cosas me arreglo como puedo, dice. Sácale, por favor. ¿Escuchaste eso? Un Via Crucis es el fracaso de Dios. Cristo yendo a la cruz es el fracaso de Dios, dice nuestro Papa Francisco. Satánico totalmente lo que acaba de declarar. No te quiero, si vos sos católico, sé que hay algunos católicos que nos están siguiendo, que seguramente nos escuchan, nos ven, se ven intrigados, pero salen corriendo cuando empezamos a hablar de estos temas. Déjame decirte que lo que acaba de decir Francisco acá en este video, 2015 creo que era esto, es terrible. Realmente es una falta de respeto total a Dios, no a nosotros. Que fracasó. El mayor fracaso de Dios es enviar a Jesucristo a la cruz. Cuando la palabra de Dios dice que es todo lo contrario. Que nosotros por esa cruz somos salvos. Que el triunfo está en esa cruz. En la cruz triunfante. Qué loco, ¿no? Qué loco. Es unas palabras satánicas. Realmente ahí pudimos ver el corazón de Satanás mismo hablando a través de su representante. Hoy en día acá en la tierra. Conocido como el Papa Francisco I, nuestro querido Bergoglio. Terrible lo que acabamos de escuchar, yo todavía estoy sorprendido. Y otras cosas más, ¿no? Siempre habla de que la cruz es un fracaso. La cruz es un fracaso, la cruz es un fracaso. Totalmente satánico. Yo lo vi también otros videos más hablando de lo mismo, cuando estuvimos investigando sobre este tema. Y yo creo que Satanás es el único encargado en querer demostrar de que la cruz fue un fracaso. Y nosotros sabemos muy bien que esa cruz está basada en nuestra salvación. Esa cruz es la que nos da el triunfo. Esa cruz fue la que venció la muerte. Esa cruz es lo que a nosotros nos da vida. Y nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. O sea que nosotros también estamos fracasados. Lo que acaba de decir acá Francisco es que esa cruz, que en sí es la ofrenda por el pecado de toda la humanidad, fue un fracaso. O sea que Dios todavía está esperando la ofrenda perfecta para poder entregar para poder, ¿cómo se llama? Para poder perdonar el pecado de todo el mundo. Está esperando todavía la ofrenda perfecta. Porque la de Jesús parece que fue un fracaso, dice él. Lo más increíble es que este tipo, una de las cualidades que tiene es que es infalible. La Iglesia Católica lo llama a los papas que tienen la capacidad de ser infalibles. O sea que lo que dicen ellos es verdad sí o sí. No hay duda. No hay sombra de duda. Ellos no cometen errores. Ellos son casi Dios. Casi Dios. Para mí son Dios. Es el Dios de este mundo. Conocido como Satanás. Así que terrible lo que acabamos de escuchar hoy. Quiero que repasemos una lista que traje acá de la historia de la Iglesia Católica. Pero no la historia conocida de que Constantino, ya todo eso te lo expliqué cuando hablamos mucho sobre el nuevo orden mundial. Ahora quiero que hablemos un poquito de algunas herejías de que la Iglesia Católica se mueve. Si vos sos católico, amigo mío, no te sientas ofendido.
Presta atención. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis dice, sal de ella, pueblo mío. Todavía hay salvación para vos. Si vos sos católico, presta atención y salí corriendo de esos lugares. Todos son católicos hasta que leen la Biblia. Una vez que empiezan a leer la Biblia se dan cuenta de todas las herejías que están practicando y las que están viviendo y las que están hablando. Todos son católicos hasta que leen una Biblia. Así que si vos no me querés a mí, no hay problema. La idea es que vos agarres una Biblia y la empieces a leer. Léela y te vas a dar cuenta de muchas cosas para poder huir de todo eso. Terrible. Todavía estoy impactado con lo que escuché de Francisco. El fracaso de Dios en la cruz de Cristo. Terrible. En el año 375 está el dogma a los ángeles, de adorar a los ángeles. No siempre la Iglesia Católica adoró a los ángeles. Pero a partir del 375 después de Cristo empezaron a adorar a los ángeles. Empezó ese dogma de adorarlos. Nosotros no tenemos que adorar a los ángeles. Eso está totalmente prohibido por la palabra de Dios. Yo quiero ir acá a Apocalipsis. Ahora por ahí Apocalipsis, un versículo. A lo último, cuando Juan se quiera arrodillar para adorar a un ángel, lo que le dice el ángel es, no te arrodilles. Anda, mira, no te arrodilles. Adora a Dios. Adora a Dios, ese versículo. Fíjate si lo encontrás Acá por está. ahí. Acá está. Por favor. Pero él me dijo, mira, empezamos por el 8, versículo 8, capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí está. Ahí lo tenemos a Juan mismo cometiendo idolatría en el cielo. Estaba en el cielo Juan, asombrado de todas las cosas que estaba viendo en el Apocalipsis, y de repente las rodillas se le doblan y quiere empezar a adorar a un ángel que hablaba con él. Y el ángel mismo lo frena en seco y le dice, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo. Adorá directamente a Dios. Así que nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Nosotros no podemos adorar a los ángeles. La Biblia lo prohíbe terminantemente. Ni los ángeles quieren nuestra adoración. Ellos no fueron creados para recibir adoración. La Iglesia Católica, lamentablemente, uno de los cultos, uno de los dogmas que tiene es adorar a los ángeles. Por eso está lleno de iglesias que se llaman la iglesia de San Miguel Arcángel, la iglesia de Gabriel, la iglesia de Urias, la iglesia de Rafael. Ángeles, arcángeles, adorados porque la Iglesia Católica dice que sí. Y eso empezó en el año 375. Ellos empezaron a adorar. La Biblia, te lo hemos demostrado, amigo católico, que la Biblia lo prohíbe. Juan quiso adorar a uno en el cielo y el ángel dijo, no, adora solamente a Dios. Nosotros tenemos que aprender cuál es el centro de nuestra adoración. El centro de nuestra adoración tiene que ser Dios. A veces nos confundimos y terminamos adorando cualquier cosa. Nuestro centro de adoración tiene que ser Dios. A veces caemos también en el pecado de adorar la sanidad que Dios hace. También terminamos adorando la provisión que Dios nos da. Terminamos adorando la protección que Dios nos da. Nosotros no tenemos que adorar eso. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Porque solamente Él es digno de adorar. Hay una diferencia entre adorar y alabar. Sabemos eso. La diferencia entre adorar y alabar es muy diferente. Una cosa es adorar. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, nosotros le adoramos a Él. Y después nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace. Una cosa es lo que Dios hace y una cosa es lo que Dios es. Así que nosotros adoramos lo que Dios es, su persona, su santidad, Él, y alabamos lo que Él hace, sus milagros, su victoria. ¿Entendés? Ahí es la diferencia entre adorar y alabar. No es cuestión de que adoración son todas las canciones despacio, tranquilas, y alabanza son todas las canciones movidas. No es así. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la adoración por lo que Dios es, y otra cosa es alabar por lo que Dios hace. Dos cosas diferentes. Ahí tenemos la primera, entonces, 375 después de Cristo, dogma, adorar a los ángeles. Sale por decreto. La Iglesia Católica tiene, ¿cómo se le dice?
tienen la costumbre de poder sacar, o se toman ellos mismos esa costumbre, de poder sacar leyes que tienen el mismo poder que la palabra de Dios. Después vamos a ver eso. Y una de esas leyes, que son totalmente indiscutibles, bueno, lo podés discutir, si sos católico tenés que cumplirla sí o sí, es una dogma. Y esa dogma es, esta vez, adorar a los ángeles. Vos, si te bautizaste en la iglesia católica, cuando eras chico, si tus padres te bautizaron en la iglesia católica, si tomaste la comunión en la iglesia católica, si tomaste el otro, ¿cómo era? La comunión, y la otra es la... No me acuerdo el nombre. Son dos cosas diferentes, una después de la otra. De la iglesia católica, ellos agarran un certificado y lo mandan al Vaticano. Así que en el Vaticano está tu nombre. Como diciendo que pertenece... La confirmación. Bien, esa confirmación. No me salía el nombre. Estoy muy distraído. La confirmación. Así que ahí en el Vaticano aparece tu nombre, como que te bautizaste, sos miembro de la iglesia católica, como que te discipulaste, tuviste la... Atrás se me va el nombre. No, es para ayudar. La confirmación, te discipulaste y tomaste la comunión, no me sale la palabra. Tomaste la comunión y te perfeccionaste con la última, ¿toda era? Confirmación. La confirmación. Esas tres cosas, la iglesia romana lo toma como que vos sos un católico practicante, por más que nunca fuiste a misa. Por eso mismo nosotros cuando venimos a Cristo, lo primero que hacemos es renunciar a nuestras raíces. Las raíces que tenemos que renunciar son esas. Por más que mi nombre esté en el Vaticano, mi nombre está anotado en el libro de la vida arriba en el cielo. ¿Se entiende eso? Bien, confirmación. Gracias, Vivi. Ahí Vivi me lo pone, me aclara, también me ayuda. Saludos para Andrea y para Vero. Mira, está Vero también con nosotros y todos los que están ahí escribiendo, comentando. Gracias por estar ahí. Saludos para todos. Seguimos porque es muchísimo eso. En el año 394 empezó algo que se conoce como la transubstanciación. La Iglesia Católica se toma el tupé, la confianza, de decir que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo en las misas se convierte, el pan y vino se convierte en la sangre y en el cuerpo literal de Cristo. Cuando vos tomás la hostia en la boca, dicen ellos, se convierte en un pedazo de Cristo. Cuando vos tomás el vino, se convierte en la sangre de Cristo. No estás tomando vino, estás tomando sangre. O sea que sos canibalismo, vampirismo. De repente te volviste en un caníbal vampiro. Para ellos es así. Realmente la teoría de la transubstanciación es eso. Creer que milagrosamente o mágicamente, brújicamente, se convierte la carne en la hostia en la carne y el vino en la sangre. Otra herejía más terrible de la Iglesia Católica. O sea que todos sus miembros para ellos son caníbales. Todos sus miembros para ellos son vampiros. Toman sangre. Cuando realmente en la última cena vemos que Jesús dijo, este es el pacto hecho en mi sangre. Como una simbología de lo que sería. Comed y beber esto en memoria de mí. Es una simbología para recordar el sacrificio de Cristo por nosotros. La Iglesia Católica no lo ve así. Terrible. En el año 431 aparece y dan lugar a uno de los personajes que hoy en día siguen sacudiendo al mundo y lamentablemente ni siquiera ella hubiese pensado que iba a llegar a tanto. Aparece la adoración a la Virgen María. La Virgen María, nuestra hermana, la mamá de Jesús, cual el Espíritu Santo la usó para traer a Jesús acá a la tierra, es nuestra hermana. Sabemos que la Virgen María, una vez que Jesús estaba en la cruz, Juan estaba al lado de ella y le pide a Juan que la cuide, porque no quedaba nadie era creyente en ese tiempo, en su familia no había ningún creyente. Después cuando Jesús vuelve sí es creyente. Ahí se convierten en los hermanos de Jesús. Entre ellos Santiago, el líder de la iglesia, el que escribe la carta de Santiago, y Judas, el que escribe la carta de Judas. Esos dos son hermanos de Jesús. El hermano de Juan, Santiago, el hermano de Juan, los hermanos Trueno, ese muere. Lo mata Herodes. Y después lo va a matar a Pedro cuando Pedro se escapa de la cárcel. ¿Se acuerdan eso? Que el ángel lo saca. Bueno, ese es Santiago, hermano de Juan. Uno de los íntimos de Jesús. Pero el Santiago que escribe la carta, que es líder de la iglesia, ese Santiago es hermano de carne de Jesús. Porque Jesús tuvo hermanos.
y tuvo también hermanas, ¿sí? Católicos, por favor, lean la Biblia, ellos se van a dar cuenta de todo esto. La tradición católica, pues yo he charlado mucho con católicos sobre estos temas, dice que no, que la palabra ahí no es hermano, son primos de Jesús. No, no son primos. La palabra realmente es hermano, de sangre de Jesús. Así que ponen en el año 431 a María, a la Virgen María en primer lugar, digna de adoración. Acá empezamos ya con la idolatría. Ya venía culto a los ángeles, ahora empieza a poner culto a una mujer conocida como María. Sabemos que Constantino, en el año 315, cuando creó y fundó el Sacro Imperio Romano, cuando pasó de ser un imperio militar, pasó a ser un imperio religioso, sabemos que él unió todas las costumbres, todas las religiones del mundo y las puso bajo la mesa del cristianismo. Sabemos que la Virgen María es Astaron, la famosa Astaron, que se ve ahí también en la Biblia. Sabemos que también es Artemisa, y sabemos que es la reina del cielo. Todo eso lo bajó bajo el nombre de María, Virgen María. Entonces la Virgen María, acá es donde empieza a tomar fuerza, y después se viene mucho más, la hacen crecer mucho más. Y cada aparición que hace la Virgen María en cualquier parte del mundo es el nombre que se le pone a la Virgen en ese lugar. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos la Virgen de Luján. La Virgen de Luján es la Virgen María que apareció en Luján. Después tenemos la Virgen de Fátima, allá en Portugal. La Virgen de Fátima es la Virgen María que se apareció en Fátima, en Portugal. Y así tenemos también la Virgen de Lourdes, tenemos la Virgen, ¿cómo se llama la que está acá, la mexicana? Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María que apareció en Guadalupe. Así que siempre la misma Virgen, la que va cambiando ese lugar de aparición, y no sé por qué a veces la hacen negra, a veces la hacen china, a veces la hacen blanca. Es la misma Virgen, para ellos, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que la Virgen no puede reaparecer, porque como te contaba, estaba Juan en la cruz, debajo de Jesús, y Jesús le dice, Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Entonces la pone al cuidado de Juan, esos 3 días que va a pasar hasta que resucitara Jesús. Después de eso ya María vuelve, cuando están los 120, estaban orando los 120 y María, no los 120 oraban a María, no, María oraba con los 120, viene y desciende el Espíritu Santo, y ahí ya María desaparece bíblicamente. Pero la historia cuenta que María se va a vivir a Éfeso. En Éfeso estaba el pastor Timoteo, y con el pastor Timoteo después el que va a vivir ahí es Juan. Así que en Éfeso era una iglesia muy fuerte. Estaba la Virgen María, que ya no era virgen, ya tenía varios hijos. Estaba Timoteo y también estaba Juan. Esa es la historia y ahí no se conoce más nada. Por eso mismo los católicos se agarran de la ascensión de la Virgen María, pero eso va más adelante. Que piensan que subió viva al cielo. Otra locura católica. En el año 500 empezó la sotana. Ya los religiosos, los curas, se tenían que diferenciar del resto del pueblo. Se tenían que vestir de forma diferente. Entonces se elegían una ropa que se conocía como la sotana. Y esa sotana, esa ropa sacerdotal, no está basada, como piensan los católicos, exclusivamente en el movimiento levítico de la Biblia. Si bien tiene bastante similitud con la parte levítica, su vestimenta está basada en los babilónicos. Son sacerdotes babilónicos, más que sacerdotes levíticos. Los sacerdotes babilónicos tenían a un dios que se llamaba Dagon, Primera de Samuel, donde va a parar el arca de Dios, que la ponen al lado de Dagon y Dagon cae de trompa y se le quiebran las manos. ¿Te acuerdas? Cae de trompa y se le quiebra la cabeza. Ese es Dagon. Primera de Samuel, los primeros versículos no me acuerdo bien, donde está cuando aparece el arca de Dios. Entonces ahí ese es el dios Dagon, que es mitad hombre y mitad pez. Si vos ves a los sacerdotes o a los cardenales católicos, lo vas a ver con un sombrero. Ese sombrero que parece un pez. Si vos lo ves, parece un pez, la boca en el medio pues está abierto. Ese es una adoración al dios Dagon. No al dios bíblico, sino al dios babilónico Dagon. Creo que andaba por 7 o 14, me parece andaba.
esa parte. No, no te preocupes. Así seguimos con rápido, pues si no son muchísimos. ¿Sí? El dios Dagon. Por eso se visten así. Eso fue en el año 500. En el año 526 entra algo que es totalmente satánico, entre todos los satánicos que estamos escuchando hoy. ¿Sabes qué entra? La extrema unción. La extrema unción es hacer adorar al que se está muriendo, seguir adorando a los ídolos. Ir en el momento antes que se muera y decirle que María lo iba a salvar. Que creyera que María lo iba a salvar. Esa es la extrema unción. Llegar en el momento justo y decir, hijo, ¿tiene algo que arrepentirte? Sí, me arrepiento de todos mis pecados. Muy bien. Vamos a pedirle perdón a María. No es lógico. No es lógico que vayas a pedir perdón a un humano cuando tenés al Hijo de Dios disponible para que nosotros vayamos a pedir perdón. Esa es la extrema unción. Eso fue en el año 500. 526. Después, como si esto fuera poco, no solamente cuando se están por morir los mandan más al infierno, sino cuando están en el infierno, dice que hay que pagar para poderlos sacar de ahí. En el año 593 empieza algo que se conoce como el purgatorio. El purgatorio es un lugar que no es ni el cielo ni el infierno. Es donde la gente no llegó a cumplir las 7 dogmas católicas, sacramento católico, los 7 sacramentos católicos, y por eso no pueden ir al cielo. Pero tampoco fueron tan malos como para ir al infierno. De los 7 habrán cumplido 2 o 3. Y así que se tiene que quedar en ese lugar hasta que los familiares acá en la tierra paguen misas, prendan velas, para poderlos ayudar a empujar un empujoncito más para que puedan llegar al cielo. Eso es el purgatorio. Terrible. El purgatorio es un lugar que no está en la Biblia. Querido católico que me estás escuchando, sabes que lo busco en la Biblia y no lo encuentro. La Biblia habla de 3 lugares solamente, hoy en día. Del cielo, del infierno y el final de todo, el lago de fuego. No hay purgatorio. Aquel que no haya aceptado a Jesús como su Salvador y Señor, que no haya sido lavado por la sangre de Cristo, no va a un lugar intermedio esperando a que alguien acá abajo empiece a orar, a rezar, empiece a prender vela, a apagarle la oscura para hacer misas, para poderlo sacar del purgatorio. No, no existe purgatorio. No hay un lugar en la Biblia donde nos da una pequeña idea de que el alma queda por ahí dando vueltas, esperando a ver si va al cielo o va al infierno. Cuando Salomón claramente dijo que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Purgatorio, tachámela porque no existe. Amigo católico, no existe, no está en la Biblia. Tenés que leer Biblia, porque purgatorio jamás vas a ir. Vas a querer parar el ascensor en el purgatorio y te va a llevar directo al infierno, porque no tiene parada ahí. En el año 600, acá sí ya empiezan las oraciones a María. Empieza lo que se conoce como el rosario. Dios te salve María, bendita y no me la acuerdo mucho. Me acuerdo que hice la comunión, pero habré ido 2 semanas y después me sacaron volando. Empiezan las oraciones a María. A María no hay que orarle. Nosotros menos. Hoy en día María está en el cielo, esperándonos a nosotros, que suene esa trompeta para bajar, buscar sus cuerpos, e irnos todos juntos en el arrebato, a la coronación del Cordero. Está esperando eso. Yo imagino el corazón de esa pobre mujer, escuchando las oraciones acá abajo. Por eso el ángel Gabriel le dijo, una espada atravesará tu corazón. ¿Vos te pensás que hablaba de Jesús? ¿No hablaba de esto? De ver cuánta gente se va a ir al infierno confiando en ella. Cuando ella dice, yo no tengo nada que ver. A mí me parece que hablaba más que nada de esto. Así que tenemos oraciones a María en el año 600. Estamos viendo todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, sus dogmas, sus prácticas, a través de la historia. Todas las herejías que vinieron metiendo. Saludos para todos que están ahí enganchados nuevos. ¿Puedo hacer un comentario? Te escucho, fuerte. Tal vez muchos se confunden cuando ella visita a su prima Elizabeth y le dice, desde ahora me llamarán bendita. Uh-huh. Entonces tal vez ahí también nace la confusión de querer adorarla, de llevarla a la adoración. Exactamente, buena acotación. Bendita, pasa que se refiere a ser bendita entre todas las mujeres, claro, porque solamente ella iba a llevar en su vientre al Salvador del mundo, claro, nada más. Pero no ella.
no por otra cosa. O sea que no era ella la bendita, sino lo que ella portaba la hacía bendita. O sea, bienaventurada, ¿verdad? Muy buena acotación. En el año 607 empieza la era de los papas. Acá ya el catolicismo romano toma un título, se lo roba a Dios, porque Dios es nuestro Padre, nuestro Abba Padre, es Dios. Se lo roba y se lo pone directamente a un hombre. Ese fue Bonifacio III. Bonifacio III fue el primer papa en el año 607. Él le roba, le chorrea un título a Dios y lo calza en él, y por todas sus generaciones se hacen llamar papa. Cuando Dios claramente dice, Jesús en los evangelios, a nadie llamaréis padre aquí en la tierra, porque solamente un Padre tenéis, y ese Padre está en los cielos. Claramente lo dice el Señor. Yo no entiendo, católico amigo mío que me estás escuchando. Yo sé que te estás mordiendo la Biblia que tenés ahí al lado, que nunca la leíste. Sé que estás mordiendo todo, te estás arrancando los pelos, pero tenés que entender que es así. Léelo. Te vas a dar cuenta de eso. Después te lo busco en el versículo que no lo tengo acá justo anotado. En el año 850 empieza un comercio de vender agua. Aunque vos no lo creas. Nos ganaron el negocio. Que no se entere el pastor Jiménez. Agarraron el negocio de empezar a vender agua bendita. El agua bendita empieza. No era del comienzo. No sé en qué se basan en pensar que el agua es bendita. Que viste que cuando entras a una iglesia católica hay una fuente donde vos solamente mojándote 2 dedos, haciéndote la señal de la cruz en la frente, ya te santificás por completo. Hubieran avisado que era tan fácil. ¿Para qué vale la pena entonces tanto oraciones, tanta santidad, tanto buscar a Dios, tanta lectura de la palabra? ¿Para qué vale la pena si ya con un poquito de agua ya está hecho? ¡Qué locura, hermano! Yo no entiendo cómo no puedes empezar a ver eso y a entender lo que no tiene nada que ver con Dios. El agua bendita empieza en el 850 después de Cristo. Un negocio terrible, porque te vendían los frasquitos de agua bendita, santificada por el Papa, y vos te los llevabas, pagabas tu platita, y te la llevabas a tu casa y le empezabas a echar a tu suegra. Así se convertía, pero no pasaba nada. Obviamente porque no tiene poder. En el año 995 empieza algo que se conoce como la veneración a los difuntos. Se le empieza a venerar, no a adorar. Ellos dicen que veneración y adoración son 2 cosas diferentes. Es lo mismo. Cambiar el nombre, lo que vos quieras, pero es lo mismo. Empiezan a adorar a los muertos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hable sobre los cánones, y ahí sí vamos a hablar seriamente sobre la idolatría. En el año 1079 empiezan algo que a mí me da vergüenza, bien dicha, no vergüenza. Cuando veo en el Facebook y se hacen la pregunta, dice, ¿y si Pedro era casado? ¿Por qué los curas no se pueden casar? Y se piensa que eso viene de esa época. No es de esa época. En el año 1079 empieza el celibato para los sacerdotes, para el Papa, para las monjas, para todo lo que tengan un clero en la Iglesia Católica. Recién empieza en el año 1079. Claro que Pedro se podía casar, los apóstoles eran casados menos Pablo. Claro. Pero acá la Iglesia Católica empezó a ver que si se casa con una mujer y el cura se muere, la mujer se quedaba con todo. Los dos se mueren, los hijos se quedaban con todo. Entonces, ¿qué hace el egoísmo, la avaricia de esta gran ramera, conocida como Iglesia Católica, este dragón que se come todo? ¿Qué hace? Entonces, nuestros curas, nuestras monjas, no se pueden casar, así no hay herencia. Y todo queda para nosotros. Por eso mismo hoy en día vemos que el ser humano empieza a retraer sus pasiones descontroladas y en vez en cuando salta el alambre y sale todas las pasiones juntas. Entonces por eso vemos tanta pedofilia en la Iglesia Católica. Nunca te pusiste a pensar por qué hay tanta pedofilia, tanta homosexualidad, tanto libertinaje, tanta lujuria ahí adentro. Porque el ser humano no está hecho para tener ese tipo de castidad. Ese tiene que ser un don de Dios, el celibato. Un don que muy pocos lo tienen. Realmente no fuimos creados para eso. Eso va en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana en Adán y Eva, Dios fue claro. Ir por el mundo y multiplicar.
llenar la tierra y sojuzgarla. Clarito el versículo. Acá tengo un versículo que me puede buscar si queremos, cielo. Primera de Timoteo 3, 2. A ver qué dice ahí, Primera de Timoteo 3, 2. O sea que va en contra de un mandato de Dios el celibato. Pablo da un consejo, ¿sabes? Que decía, bueno, le fuera que sean como yo, que... ¿2? 2. Primera de Corintios 3, 2. Ah, primera de Primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo 3, 2. 3:2. A ver qué dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Ahí tenemos claramente cómo son este tipo de personas, que se meten todas esas cosas para adentro y de repente sale todo eso que leímos recién, en 1 Timoteo 3.2. No solamente en la parte sexual, sino también en todas las partes del ser humano. Por eso mismo nosotros somos transformados por la sangre de Cristo. El celibato va en contra directamente de un mandato de Dios. En el año 1090 empieza lo que se conoce como el rosario. ¿Viste las piedritas, esa cosita que está así, y una cruz? Esas piedritas que se tienen que rezar una por una, el rosario, empezó en el año 1090 y es uno de los rituales babilónicos, uno de los rituales romanos, uno de los rituales musulmanes. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es más, nosotros, o el Señor Jesús, está totalmente en contra de que se repitan palabras por repetición solamente. Mateo, acá tenemos otro más, Mateo 6.7, por favor. Mateo 6.7 lo deja bien en claro que está totalmente prohibido. No hay que hacer repeticiones vanas, porque eso es rezar. Nosotros no tenemos que rezar, nosotros tenemos que orar. ¿Qué dice Mateo? Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Acá tenemos entonces la diferencia entre rezar y orar. Rezar es una repetición vana, solamente repiten cosas. Rezar, orar, es lo que sale del corazón. Vos cuando hablas con Dios, estás orando. Está hablando tu corazón directamente con Dios. Otra cosa es rezar. Cuando vos rezás, solamente repetís lo que otro escribió. Estás repitiendo palabras vanas, que quizás no tenga nada que ver con vos. Cuando vos ves el rosario no me acuerdo cuántas piedras tenía, realmente tampoco me interesa mucho. 50 y pico creo que eran, que las vas tocando cada una y vas diciendo exactamente lo mismo, una por una. Hasta que no terminás de dar toda la vuelta, no podés parar de rezar el rosario. Pero seguramente lo que leímos recién está en una Biblia cristiana, evangélica. Acá tengo yo, parte de mi colección privada, una Biblia católica. La Biblia católica, ¿dirá exactamente lo mismo en Mateo 6.7? ¿Dirá lo mismo o dirá otra cosa? A ver qué dice en la Biblia católica, por favor. Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. No hablen mucho. En vez de decir no digan vanas repeticiones, no hablen mucho. Fíjate que parece, pero como la Iglesia Católica, en sus Biblias te van cambiando palabritas para que te puedan confundir y decir otra cosa. Esa palabra de hablar mucho significa no digas vanas repeticiones. No digas siempre lo mismo. No digas siempre lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el rosario y la diferencia entre orar de corazón, hablar con Dios, sentarte a tomar un mate con Dios, charlar con Dios, tener comunión con Dios, a rezar una simple repetición de palabras. Así cuando te digan orar y rezar es lo mismo, decirle no. Hoy aprendí que no es lo mismo. Yo no rezo, yo oro a Dios. A veces lamentablemente pensamos que es lo mismo. Bueno, llámalo como quieran. No, llámalo como quieran, no. No es lo mismo. Nosotros oramos. Nosotros tenemos comunión con Dios, que de ahí va a venir nuestra salvación. ¿Sí? En el año 1148 empieza la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición?
el que no piensa como católico muere. El Papa de aquel entonces dijo que se le puede sacar la piel a la gente que no piensa como católico porque no tienen alma. Como no tienen alma, hay que matarlos, despellejarlos, ahorcarlos, torturarlos. Eso fue la Inquisición, la Santa Inquisición, donde la Iglesia Católica Romana salieron a matar a todos aquellos que no se dobleguen frente a ellos. A un papa, a un sacerdote, a un cura, a que se anima a pensar diferente. Me acuerdo en una de las películas muy conocida, uno de los instrumentos de tortura era el toro, hecho totalmente de aluminio, que ponían fuego abajo y metían a la gente adentro, y los quemaban vivos. Cómo la ahorcaban a la gente que no confesaban eso. Y de ahí viene la palabra indio. Cuando entraron acá en Latinoamérica, cuando vinieron acá para América, encontraron muchos indios. Indios es sin Dios. Sin Dios. Entonces la iglesia llevaba a su sacerdote en cada uno de los viajes. Entonces el sacerdote le mostraba así la cruz. Y el indio tenía que empezar a hablar en latín. El indio que no aprendía a hablar en latín se estaba manifestando la posición demoníaca que tenía encima y había que matarlo. Así fue como la Inquisición también llegó acá a Latinoamérica y mataron a todos los indios. No dejaron a ninguno. Fueron matando, matando y matando. ¿Por qué? Porque cuando mostraban la cruz no hablaban en latín, seguían hablando en su propio idioma. Y algunos indios confiados se acercaron y esto terminaron matándolos a casi todos. ¿Sí? Y la Santa Inquisición también fue muy perseguidora en toda Europa de nuestros hermanos cristianos. Ni hablar de los judíos. Salieron totalmente a exterminarlos porque tampoco estaban muy de acuerdo en rendirle culto a la Iglesia Católica. La Santa Inquisición fue terrible. En el año 1190 empieza uno de los curros más grandes que pudo haber. Me parece que es un poquito más tarde, esta fecha está mal. Es la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Ya no alcanzaba con el purgatorio, con que la gente rece solamente y tenga que pagar por cada misa, sino que ahora tenías que pagar unos pesitos para poder sacar a tu familiar del purgatorio. O sea que sería un atajo. No tenías que rezar mucho, ahora no, ahora directamente tenés que pagar un atajo y te dan un certificado donde dice que el alma de tu familia, tu pariente, sale inmediatamente al escuchar caer esa moneda dentro del alfolí del purgatorio y se va directamente al cielo. Vos también te podés asegurar tu salvación mediante ese papel hecho por el Papa, que estaba firmado por el Papa, que decía que esa moneda que vos tirabas en el alfolí te daba la salvación inmediatamente. Entonces con esa salvación vos podés andar con ese papelito para todos lados y era tu pasaje directo al cielo. Esa locura era la locura de la indulgencia. Contra esto fue lo que más se levantó Martín Lutero, contra el tema de las indulgencias, cobrar para ser salvo. Terrible las indulgencias. En el año 1129 ya prohíben la lectura de la Biblia. Para leer la Biblia solamente tenía que ser parte del clérigo. O solamente era para algunos, no para todos. Solamente algunos podían leer la palabra de Dios. Y encima estaban, como eso no se podía hacer, se le hicieron en latín. O sea que no solamente tenías que saber leer, que era muy difícil en aquel entonces, sino que tenían que saber leer latín. Y eso solamente estaba guardado y reservado para los monjes o los curas, y no para cualquiera. Tenía que tener un cierto nivel para poder leer latín. Se prohíbe totalmente la lectura de la Biblia. En el año 1545 pasa una de las locuras más increíbles que pueda haber. Empieza el sacramento. El sacramento es la autoridad papal para decir lo que se le dé la gana y ponerlo a la altura de la Biblia. O sea, lo que el Papa dice tiene la misma o más autoridad que la palabra de Dios. Eso es un sacramento. Eso empezó en el año 1545. Terrible. En el año 1854 empezó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. O sea que María ascendió a los cielos. Viva. Dice, María es la madre de Dios. Y si es la madre de Dios, obviamente es un objeto santo donde Dios tuvo que depositar a su hijo. Y si es santo el objeto, quiere decir que ella también es santa. O sea que ella también fue engendrada por el Espíritu Santo. Esa es la Inmaculada Concepción.
fue concedida sin pecado como Jesús. Eso le daría a ella la autoridad de perdonar pecados como Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Porque es inmaculada, no tiene pecado. Cuando la palabra de Dios es clara y dice que todos hemos pecado, que no hay ni siquiera uno que no haya pecado. ¿Te estás aburriendo? Y también dice que es la madre de Dios, ¿no? Ahí la declara madre de Dios. En el año 1870 lo hacen al Papa infalible. El Papa no se equivoca. Lo que dice el Papa viene directamente de Dios y es así. Por eso mismo podemos decir que el Papa Juan Pablo II declaró que el infierno existe, es real. Benedicto XVI dijo que el infierno no existe. No, perdón, el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno no existe, no es real. Benedicto dijo que sí, el infierno existe. Y Pancho Francisco dice que el infierno no existe. O sea que tenemos un sanguchito ahí, no sé a cuál de los tres papas creerle, realmente. Mejor no le creamos a ninguno, que son todos iguales. Pero como son infalibles, vos que sos católico, vos que seguís a esta religión, tenés que hacerle caso. Y tenés que decir, sí señor, lo que usted diga, usted es mi Dios. Eso es lo que piden. En el año 1950, la ascensión de la Virgen María a los cielos, que como te contaba recién, acá dijeron que María directamente subió viva al cielo, tipo Enoc, tipo Elías, tipo Jesús, porque la Biblia dice que en ningún momento nombra que María la hayan matado o esté muerta. Entonces, como la Biblia no dice que esté muerta, seguramente ascendió viva. Pero también vemos que no dice que Pablo fue muerto, cuando sabemos que la historia cuenta que Pablo fue decapitado por Nerón. Pedro tampoco dice que fue muerto, y sabemos por la historia de que Pedro fue colgado boca abajo, crucificado boca abajo. O sea que porque la Biblia no lo diga, no podemos decir nosotros cualquier cosa por eso. Asunción a los cielos. En el año 1965, ya termino, dice que María es la madre de la Iglesia Católica. Entonces ahí cambia de nombre la iglesia y se llama la Iglesia Madre, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica Romana. Ese es todo el nombre completo que tiene hoy en día la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Adelante va la Santa Madre Iglesia Apostólica Católica Romana. Católica Apostólica Romana. En el año 1984, Juan Pablo II entrega el mundo entero en manos de la Virgen. Juan Pablo II hizo eso. Declaró que la Virgen es la mamá de todo el mundo. Así que la entrega directamente en sus manos. Acá vemos uno de los demonios principales, disfrazados detrás de nuestra hermana, María, y gobernando todo el mundo, por eso el mundo le va así. Entregada totalmente al satanismo. Acá vimos algunos de los aspectos que queríamos charlar en el día de hoy sobre la Iglesia Católica, viendo la secta, lo que es esto. Pero dentro de todo esto, hay puntos que queremos ver y dejar bien en claro. Entre ellos es la idolatría que hay dentro de la Iglesia Católica. La adoración a las imágenes, algo que es totalmente prohibido de parte de Dios. Éxodo 20, así que empezamos con los versículos de esa Biblia. Éxodo 20, yo creo que vos prestes mucha atención que vamos a ver la diferencia ahora. Éxodo 20, capítulo 20, del 2 al 6. Escucha. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, así nomás. Ahí lo tenemos bien claro, ¿no? Ahí tenemos bien claro entonces lo que opina Dios sobre el tema de hacerse imágenes. Dios deja un decano, se lo conoce, que son los 10 mandamientos. Un resumen de las 216 leyes. Perdón, 613 leyes. Para 613 leyes, perdón, la confusión. 613 leyes. Es un decano, se deja solamente 10
para que nosotros podamos entender qué son los 10 mandamientos. Ahora, lo que leímos, lo que escuchamos recién, está escrito en la versión Reina Valera. Los católicos, la Biblia católica, ¿dirá lo mismo? En el decano la Biblia católica cambia bastante. Escuchá lo que dice los mismos versículos. Éxodo 20, del 2 al 6, versión católica. Escuchá. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. Pará, vos me decís que la Biblia católica dice lo mismo. No te hagas imágenes. El Salmo 15, por favor, acá en esta versión. Vamos a buscar directamente en la iglesia, en la Biblia católica que tenemos. Salmo 115. ¿Viste? Decía lo mismo, los 10 mandamientos son iguales. Entonces, ¿por qué se hacen imágenes? ¿Por qué se arrodillan? ¿Por qué las adoran? Sí, era clarito. Ahora ya el Salmo 115 sabemos que es un salmo que le da bastante duro a la idolatría. En la iglesia católica, ¿dirá lo mismo la Biblia católica? Escuchá, a ver. Dice el Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni un solo sonido sale de su garganta. Como ellos, serán los que lo fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Pará, vos me decís que esa es la Biblia católica. La Biblia católica. Vos me decís que en la Biblia católica el Salmo 115 es exactamente igual. Tienen ídolos, no caminan, tienen ídolos. No lo puedo creer. Deuteronomio, decime a ver si Deuteronomio 27:15 ahí dice lo mismo también. A ver, Deuteronomio 27:15. Es algo increíble. Sé que lo tenés en tu propia Biblia católica, amigo mío. No hermano, porque no sos mi hermano, lamentablemente. Quizás después de este video puedas llamarte hermano nuestro. Lo tenés en tu propia Biblia, léela. Deuteronomio 27:15. Escuchá. Dice así. Maldito sea el hombre que hace un ídolo tallado o de metal fundido, abominación para el Señor, obra de un artesano, y lo guarda en un lugar oculto. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito sea el hombre que se hace una imagen. Católico, ¿qué estás haciendo? ¿No leíste nunca esto? Ya sé que no leíste nunca la Biblia porque realmente en las misas, ni siquiera en la misa leen la Biblia. Ellos leen siempre lo mismo. El Papa jamás lo vas a ver pasar adelante con una Biblia. Jamás. Siempre lo vas a pasar a ver con un papelito. Cuando pasa adelante pasa con un papelito y ahí está todo lo que tiene que decir. Nunca vas a ver respetar o hacer valer la palabra de Dios. Porque para ellos no es palabra de Dios. Fíjate en Jeremías 10. Ahí también vamos con esa Biblia porque quiero ver si realmente también lo dice. Alguno tiene que estar equivocado. En algún lugar se tienen que basar ellos para decir eso. No tengo idea en cuál, pero bueno. Jeremías 10, por favor, buscá, que es un versículo bastante duro. No está con el orden de... O sea, por eso... Está todo mezclado en esa Biblia católica. Que tenemos gracias a Oscar, que me regaló esta Biblia. Yo colecciono Biblia. Tengo esta, tengo los Testigos de Jehová. Tenía el libro del Mormón, que lo tengo que conseguir, no sé dónde lo dejé. Pero a mí me gusta mucho la literatura extra bíblica realmente, para poder aprender y ver qué es lo que dice. Jeremías 10. 10 del 1 al 16, casi todo el versículo. Dice, Escucha. escuchen, casa de Israel, la palabra que les dirige el Señor, así habla el Señor. No imiten las costumbres de los paganos, ni se atemoricen por los signos del cielo, porque son los paganos los que temen estas cosas. Si el terror de los pueblos no vale nada, es una madera que se corta en el bosque, una obra cincelada por la mano del orfebre. Se la embellece con plata y oro, se la asegura con clavos y martillos, para que no se tambalee. Ellos son como un espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar, hay que transportarlos, porque no dan ni un paso.
No les tengan miedo, no hacen ningún mal, dice con signo de exclamación, ni tampoco son capaces de hacer el bien. No hay nadie como tú, Señor, tú eres grande, y es grande la fuerza de tu nombre. ¿Quién no sentirá temor de ti, Rey de las naciones? ¿Sigo? Sí, eso es lo que te corresponde, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay nadie como tú. Ahí nomás. Muy bueno, ¿eh? Ahí está. Clarito. Después dice otras palabras bastante... A ver, dale, sigamos. Perdón, Sí. lo dice la Biblia católica. A ver. Todos ellos, por igual, son estúpidos y necios. Vana es su enseñanza, no son más que madera. Planta laminada traída de Tarsis y oro de Ufas, obra de un orfebre, de las manos de un fundidor, con vestiduras de púrpura y carmesí. Obra de artesano es todo eso. Estúpidos. Y necios. Necios, dice la Biblia lo que creen en ellos. Católicos. La Biblia católica, no la nuestra. No la nuestra Reina Valera conocida por todos. O sea que tu misma Biblia te está diciendo que si confías en lo que crees, sos un estúpido y un necio. Palabras fuertísimas para que aparezca en una Biblia. Más claro, no sé. A ver, vamos a Isaías 46. Acá sí algo tiene que tener diferente. No entiendo yo cómo podés seguir arrodillándote delante de una imagen. Francisco, sé que me estás escuchando, Papa, Pancho. ¿Cómo podés ser que le beses los pies a un muñeco? Es una gran juguetería. Un espantapájaro, dijo. Escuchate, un espantapájaro. Ay, Isaías 46, del 6 al 8, por favor. A ver qué dice. Los que malgastan el oro de sus bolsas y pesan la plata en la balanza, contratan a un orfebre para que haga un dios. Lo adoran y se postran ante él. Lo llevan sobre sus hombros, lo sostienen, le ponen en su sitio y allí se queda sin poder moverse de su lugar. Por más que se le grite, él no responde ni puede salvar de la angustia. Vos me decís que eso dice la Biblia católica, ¿estás segura, no? La Sí. reina católica, el libro del pueblo de Dios, dice. Libro del libro. La dejan parada, la clavan porque se cae, qué sé yo. Más claro, echale agua. Lo dice tu Biblia, léela. Conseguirte una Biblia y lee estos pasajes que acabamos de leer recién. Mostrala. Y te vas a dar cuenta. Pues yo no puedo creer, mirá. Acá está la Biblia. La tapa. Ahí está. Está al revés, pero bueno. El libro El pueblo de Dios. del pueblo de Dios, la Biblia. Es más, mirá la tapa que tiene. Mirá lo que tiene adentro. Si después estos versículos que acabamos de leer, Pancho, vos que me estás escuchando, Francisco, te seguís arrodillando delante de las estatuas, lo que la llevan en los hombros porque no puede caminar y se cae y se rompe toda. Realmente no sé qué Biblia estás leyendo. Sí sé qué Biblia estás leyendo realmente. Ahí te das cuenta que están guiando y están llevando a toda la gente a la idolatría. Y la palabra de Dios dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Esto es terrible. Ahí te das cuenta el corazón de esta gente, los líderes religiosos, no del pueblo. No hablo del pueblo en su ignorancia. Ignorante totalmente a la palabra de Dios. Ignorante a entender que tendrían que leer una Biblia para poder zafar de todo esto. Pero lo que sí, los maestros, Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque recibirán mayor condenación. Esos sí van a ser condenados. Porque adrede, por mantener un cargo, un puesto en esta gran institución religiosa, están llevando al pueblo al mismísimo infierno. Arrepiéntanse, pues su misma Biblia lo dice. Arrepiéntanse y empiecen a pedir perdón. No adoramos. No solamente pasa por algo. Fíjate que en todo lo que leímos no hablaba de adorarla, hablarla de simplemente hacerla. Ya el hecho de hacerlo con esa intención ya está mal. A veces te dicen, no, pues nosotros no la adoramos, la veneramos. No importa, está mal desde ya. Dijo, maldito el hombre que haga una imagen. Punto. Parece una juguetería, está lleno de juguetes, de muñecos. Terrible. Yo cuando entraba, me acuerdo que yo trabajaba en Pompeya, y yo entraba a la iglesia, a la basílica ahí de Pompeya. Porque trabajaba en una cuadra, y como hay un lugar tranquilo ahí para comer, me compraba un sándwich y me iba a comer ahí. Cuando entraba a la iglesia, todavía no me había convertido, yo no había aceptado al Señor,
me parecía que era ¿cómo te puedo explicar? ¿Viste esa sala de cazadores? Esos hombres que les gusta la caza, que tiene la cabeza del león, tiene la cabeza de un oso, tiene la cabeza de un leopardo, tiene la cabeza de una jirafa, de un ciervo, todas las cabezas ahí. Un mausoleo, un lugar de trofeo. Cuando yo entraba a esa iglesia, yo veía un lugar de trofeo. Lo veía a un tal Jesús, flacucho, totalmente, colgado de una cruz, como exponiéndolo, como gozándose de esa exposición. Así como pones la cabeza de un león, esa es la misma sensación que yo sentía cuando entraba a una iglesia católica. Y así también cada uno de los santos que están ahí, ¿no? Así que es hora de empezar a escapar de todo eso. Amigo católico, si te quedaste con nosotros hasta este momento, más prueba, no sé qué otra prueba querés. Pero hablemos de los santos. Una de las grandes diferencias que tenemos nosotros, los evangélicos, con ellos, es que ellos canonizan a personas. Muertos, no en vida. Cuando la palabra de Dios dice que el muerto nada tiene que ver, ni memoria tiene. O sea que el muerto directamente va al juicio. Pero ellos, de repente, por ciertas circunstancias que hicieron en la vida, lo canonizan y le dan la autoridad para poderle adorar, no solamente adorar, sino pedirles a ellos que interceda delante del Padre por algún asunto. Por ejemplo, San Cayetano. San Cayetano seguramente era un buen tipo, que por algún motivo lo canonizaron. Y hoy en día, si vos querés trabajo, no tenés que pedir a Dios trabajo. Acá hay burocracia celestial. Tenés que pasar primero por la oficina de trabajo, que la maneja San Cayetano. Entonces vos tenés que ir al San Cayetano todos los 7 de no me acuerdo qué fecha, septiembre, ¿okay? De agosto, perdón. 7 de agosto. Tenés que ir a San Cayetano, que es el día que atiende, se abre la oficina ese día. Y en toda esta burocracia te presentás ahí con una espiga de trigo, creo que era, y algo rojo atado alrededor. Te presentás ahí, y esa es la carta de presentación para poder entrar a la oficina de San Cayetano. Y por medio de él sí podés hablar con el Padre para que te dé trabajo. Así pasa con Santa Rita, con la Rosa Mística, y con todo lo que se tocó. San Antonio, te consigue un novio. Los santos. Gente muerta que la Iglesia Católica le da una especie de autoridad para que pueda hacer algo que para eso nosotros, los hijos de Dios, podemos entrar directamente. Pues imagínate esto. Esto sería como que esto fuera una gran fábrica, ¿no? Una empresa. Y tu padre es el presidente. Entonces vos tenés que ir a presentarte como hijo de tu padre. Querés hablar con él. Vas a recepciones y tengo que hablar con mi padre. Bueno, pues primero tenés que hablar con la secretaria. Tenés que ir a la secretaria te pasa con el delegado con otro, hasta poder llegar a tu padre. No. Nosotros directamente, cuando queremos hablar con nuestro padre, dice que la palabra de Dios que tenemos acceso directo para poder hablar con él. No tenemos que hacer burocracia. Nosotros si necesitamos trabajo, le podemos pedir directamente a Dios, en el nombre de Jesús, trabajo. Y todas las cosas que querés. Podés ir directamente delante del trono de Dios, entrás directamente, mediante la sangre de Jesús, para traer tus peticiones. En cambio, el católico canonizó a mucha gente. Y sigue canonizando todavía. Más y más y más. Y de repente vemos un cartel que dice: gracias San Expedito por el deseo concedido, perdón por la demora. Todos poniendo perdón por la demora. Idolatría. Porque cuando vos adorás o le pedís algo a un muerto, que no tiene nada que ver, también es idolatría. Y de repente también se filtra en nosotros sin darnos cuenta. Y terminamos pidiéndole algo a un familiar querido que partió a la presencia de Dios, ¿o no? También terminamos pidiéndole: cuídame, anda porque el abuelito te va a cuidar. El abuelito está en el cielo, está en el infierno, no te va a cuidar. Lamentablemente. Entonces terminamos haciéndoles canciones a los muertos. Yo te extrañaré, yo tengo por seguro tercer cielo. Jennifer, Marcos Witt. Y ese tipo de canciones termina siendo una adoración a seres que no están más acá. Y no nuestra adoración a Dios directamente. Y termina siendo pecado. Porque está mal. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Y solamente a Él. Pero la Biblia habla de santos. Siempre me decía eso. La Biblia habla de santos. Hebreos, ya puedes usar esta, ya la Biblia católica no hace falta. Bueno. Hebreos 10:14
nos da una definición clara de qué son los santos. No tiene nada que ver con personas muertas que se han portado demasiado bien y han hecho un milagro, por lo menos declarado, para poderlos canonizar. 10:14. 10:14 de Hebreos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque con una sola ofrenda, como dice al principio, con una sola ofrenda, Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. hizo perfecto para siempre a los santificados, a nosotros. Con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? La que al principio de todo, cuando empezamos con la enseñanza, el Papa Francisco dijo que era el mayor fracaso de Dios. Después, El sacrificio de Cristo. Nosotros somos santificados mediante esa ofrenda. O sea que los santos estamos en vida. Estamos acá, no somos muñecos para pedirle algo. Nosotros tenemos a Dios directamente para pedirle algo. 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 también Pablo nos deja bien en claro quiénes son los santos. 1 Corintios. Los santos sos vos, soy yo. Somos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y estamos en esta vida santificándonos. 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Llamados a ser santos. Nosotros somos llamados a ser santos. No le dé más vuelta. Querido amigo católico, la canonización de los santos, una vez que está muerto, vos podés ser un santo en el día de hoy. Romanos 1:7 también nos da una clara explicación de todo esto. Fíjate cómo la Biblia, no solamente un versículo, sino que varios, te va llevando a la verdad. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Ahí está, nosotros somos llamados a ser santos, en vida, no en muerte. Vos ya sos santo mediante la sangre de Jesús. Así que si católico, querés esperar a que mueras para ver si algún papa por ahí te canoniza y te llaman santo y te hacen una medallita, déjame decirte, estás equivocado. Hoy mismo podés ser santo. Permití que Jesucristo te santifique. Que la sangre de Jesús, que es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice primera de Juan 1:9, está en nosotros disponible para poderla aceptar en este momento. Querido amigo católico, déjame decirte que puedes dejar todo. 1:9. 1:9, primera de Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, pero mediante la sangre de Jesucristo hemos sido salvos. Somos lavados, somos santificados para el Señor. Así que cuando te pregunten sobre los santos y la canonización, déjame decirte que vos sos santo. Querido católico, aceptá a Jesucristo en este momento. Dejá de lado toda la fábula que te metieron en la cabeza hasta el día de hoy y empezá a creer en el Señor. Empezá a pedirle a Dios que te perdone los pecados, no a un hombre. Confesáselo a Él y estoy seguro que Él te perdonará. Y te limpiará de toda maldad y te dará de su Espíritu Santo y así serás convertido en una nueva criatura. Y así estarás con nosotros entre los santos, en vida, no en muerte que no sirve para nada. Porque una vez que morimos, ya recibiremos nuestro castigo. Por lo bien que hicimos, por lo mal que hicimos, no. Sino por qué hicimos cuando se nos presentó a Jesús. Ese va a ser nuestro castigo. Lo que han rechazado esa oportunidad, hay un lago de fuego eterno esperándolo. Y aquellos que han aceptado esa oportunidad, hay un cielo, un paraíso eterno para disfrutarlos por toda la eternidad. Esa es la gran diferencia. Después hay otra que se llama la Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Hay un versículo que dice
que prohibirán alimentos. Sí. ¿Te acuerdas de ese versículo? Prohibirán alimentos. Prohibirán casarse, prohibirán alimentos. La cuaresma es cuando se te prohíben comer pescado. ¿Te acuerdas Viernes Santo? Yo me acuerdo cuando yo era chico en Viernes Santo, todavía no éramos creyentes. Llegaba el viernes y no podías hacer nada. A las 9 de la mañana, tempranito, te tenía que lavar los ojos con agua. Como para que se te abran los ojos, no sé para qué. La cuestión era que te tenía que lavar la cara. Y ese día no se podía, bajo ningún punto de vista, comer carne. Hoy en día tampoco. Creo que hay muchos que siguen con esa religión, con esa tradición de no comer carne. Y esa tradición nos dice que no podemos comer carne en ese día. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que venden pescado en ese día se aprovechan. Y te venden tarta de pescado, empanada de pescado, el filé de merluza se va pero 3 veces más caro. Y la gente, lamentablemente, se prohíbe de comer un alimento que Dios ha santificado, dice la palabra de Dios, mediante eso. ¿Te encontraste? 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo 4. 5. Pero 1 Timoteo tienes 4 nada más. A ver. No, entonces no está ahí. No importa, después lo buscamos. No hay problema. No lo busco. Dicen, prohibirá casarse, prohibirán comer, abstenerse de alimentos. Abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Exactamente. Ahora lo vamos a buscar. Ese es. Así que ahí vemos claramente cómo... Creo que está en 1 Timoteo 4:10, tengo acá anotado. Así No. que... Pues eso es 2, 1 y 2 Timoteo. Timoteo. Claro. Ahí está, 4:10. Ahí está, ya vamos, dame un segundito. Y 22 ya, wow, ya no digo volando el programa. Compartan el video, por favor, compártanlo, díganle a un amigo ahí para que puedan escuchar la palabra de Dios y puedan enterarse sobre todo esto de la iglesia romana. La primera secta que estamos estudiando, la segunda, en el día de hoy. Primero estudiamos la nuestra, No. la del movimiento apostólico profético. Después estudiamos la católica romana, que realmente esta sería la primera parte, porque hay muchísimo para hablar de todo esto. Muchísimo, pero queremos avanzar. La próxima clase quiero hablar de los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, uno y cada uno de los errores doctrinales satánicos que los llevará al infierno a miles y miles de personas, lamentablemente. ¿Qué son? ¿Dueños de la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es dueño de la verdad. Y nosotros creemos en Él. Y eso es lo que a nosotros nos permite santificarnos. ¿Sí? Así que la cuaresma es otra cosa católica que prohíbe que ese día se coma pescado. 1 Timoteo 4:3. ¿Lo pudiste encontrar? Acá está. Ahí está, muy bien. Léemelo, por favor. 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, ¿dónde está? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3. 1 Timoteo 4:3. Muy bien. Ahí vimos, prohibirán casarse. Vimos hoy quiénes imponían el celibato. Prohibirán alimentos. ¿Quién pide la cuaresma? En la Iglesia Católica, una de las grandes entradas que tenían en aquella época era la pesca. Por eso mismo imponían también el hecho de que tenían que comer pescado. Uno de los dioses católicos, que no me acuerdo el nombre en este momento, es un dios también como Dagon, mitad hombre y mitad pez, que también en la cuaresma es un honor y en adoración a esto. No te preocupes, porque ya estamos terminando, mira, ya se me fue 1 hora y media casi, terrible. Saltemos todos estos versículos con la cuaresma, vamos a la confesión de los pecados. Acá hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿A quién le tenemos que confesar nuestros pecados? Primera de Juan 1:9, leímos hoy lo leímos. Sí. Decía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí. Pero ¿a quién le tenemos que confesar los pecados? La Iglesia Católica hizo una casita donde se mete un cura adentro y un tipo va del otro lado y empieza a hablar. Confesionario. Un confesionario, tipo psicólogo. Y empieza a confesar todos los pecados que hizo. Y el cura tiene la autoridad de parte de Dios, delegada por el Papa, de poder perdonar todos los pecados. Todo lo que le contó, él lo puede perdonar. Tiene esa autoridad. Así que no importa lo que haya contado, el cura pone una penitencia, leer un par de Padre Nuestro, un par de Ave María, leer un poco el Rosario,
limpiar los baños, no limpiar los baños, algún tipo de penitencia, y esa penitencia hace que esos pecados se borren. Eso vemos que es totalmente una herejía. Solamente Dios es quien perdona pecados. Salmo 51, Amén. tengo acá anotado por este tema. El único que perdona nuestros pecados es Dios, mediante la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le tendríamos que confesar nuestros pecados? ¿A los hombres? Cuando la Biblia dice, maldito el hombre, confía en el hombre. ¿El Salmo 51 es muy largo o no? A ver qué dice. No, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno. Hasta ahí nomás. ¿A quién le confesaron los pecados entonces? A Dios. A Dios. Ahí el Salmo 51 fue claro. Solo contra ti hemos pecado, Dios. O sea que él hablaba con Dios. Confesaba sus pecados delante de Dios. Así que eso de confesar pecados a un cura. Ahora, ¿yo le tengo que confesar los pecados a un pastor? Ajá. Qué bravo es el tema. ¿A un apóstol le tengo que confesar los pecados? Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente el corazón de muchos apóstoles, no de todos, o sea, apóstoles lo meto a todos, pastores pongo algunos, no saben guardar secretos. Y cuando alguien le confiesa sus pecados, sus más íntimos dolores, lamentablemente no saben guardarlo. Es muy pesado para algunos, se lo tienen que comentar, charlar. No te lo digo para que ores, no, para que ores no. Que te lo conté a vos es solamente para vos. Por eso mismo, lamentablemente, se ha perdido la confianza en los pastores para poder ir uno a confesar esos pecados. Aunque no hay que confesárselo a ellos, hay que confesárselo a Dios. Pero si yo confieso a un pastor, a un hermano crecido en la fe, ellos me pueden ayudar a mí en oración y también en vigilancia, en cuidarme, a superar esa aflicción, esa debilidad, ese problema. O sea que es bueno contárselo a un pastor, es bueno contárselo a un líder de confianza. El problema es conseguir un pastor y un líder de confianza. Pues si encontrás un chanta de esto, después te está extorsionando con que si te vas de la iglesia voy a contar tus pecados. Me pasó. Y los chantas entonces, de repente, por cosas que están mal en la iglesia, decidiste irte de ese lugar. ¿Y qué hace? Una reunión y empieza a contar todos los pecados que echaste. Eso es terrible. Por eso Dios mismo, en el Salmo 51 lo vimos, dice que hay que confesárselo a Él. Ahora, ¿es bueno que los pastores sepan? Y sí, es bueno tener un pastor de confianza. El tema es encontrarlo. Si vos encontraste un pastor de confianza, aferrate a él, amalo y ayúdalo. Porque son muy pocos los que hay que se le pueden contar esas cosas. Yo conozco muy buenos pastores. Y también conozco de los otros. Isaías 1:18, ya estoy terminando. Isaías 1:18, por favor. Y ya un versículo más y cerramos ya por hoy, que se nos fue mucho la hora. 1:18. 1:18. Dice así: A ver qué dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego y... ¿Cómo dice? Dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. O sea, charlemos. Venid y charlemos. Estemos a cuenta. Y si tus pecados son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Porque Dios te lo va a perdonar. ¿Ves? Tenemos que ir delante de Dios directamente a perdonar, a que Él nos perdone los pecados. Los hombres nos pueden fallar, lamentablemente. Hay mucha gente que conozco que ha perdido la fe en Jesucristo, se ha apartado de la iglesia, porque esa persona de tanta confianza que tenía, llamado pastor o líder, lo traicionó en contar ese pecado. Y de repente toda la iglesia está hablando de ese pecado. Y vos te quedás en babia. ¿Por qué? Porque no aprendiste la lección de que son pocos los hombres de confianza. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no aprendiste la lección también de Isaías. Venid y pongámonos a cuenta, vos y Dios. Ahora hay gente que necesita ayuda realmente para dejar alguna adicción, alguna debilidad.
Eso sí, hay que buscar una persona de confianza, que quedan pocos. Y por último, el último de todo, Primera de Juan 2, del 1 al 2, y ya cerramos con este. Primera de Juan 2, del 1 al 2, y vemos qué dice, a ver. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! Hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos con Dios. ¿Qué es esto? Vos cuando tenés un abogado, el abogado intercede por vos, pero vos tenés que hablar con ese abogado dándole la causa. O sea que delante de quién tenemos que confesar los pecados, delante del Padre, delante del Hijo, nuestro abogado. Nuestro abogado saltará por nosotros y Él ya pagó esa deuda. Ese abogado solamente no busca castigarnos. Ese abogado busca solamente bendecirnos. Ese abogado simplemente busca que nosotros salgamos ilesos de ese juicio. Ese abogado se llama Jesucristo. Y hoy está dispuesto para abogar tu causa, sea cual sea tu pecado. En Él está el perdón de esos pecados. Hermano católico, sé que ya has dejado toda esa religión. Sé que tiraste los muñecos, los descapitaste y lo tiraste todo a la basura, como hizo mi abuela. Cuando mi abuela se convirtió, agarró todos los muñecos que tenía ahí, los decapitó a todos, los rompió todo en el patio, una bolsa, y los pisoteó todos. Después vinieron las otras hijas, se la querían comer, pero bueno. Ella dijo, encontré al Dios vivo, no necesito más dioses muertos. Y esa frase tiene que ser nuestra. Encontramos al Dios vivo, no necesitamos más dioses muertos. Así que, amigo católico, aceptá a Jesucristo como tu Salvador. Arrepentite, deja todo de lado y vení a la misericordia de Dios. Apostasía de los últimos tiempos. Hoy en día, como nunca. Hoy en día, la apostasía es moneda corriente. Y con este Papa, más todavía. El mayor fracaso de Dios fue la cruz de Jesús, dijo el Papa. Por Dios. Jamás ningún apóstata se animó a tanto. Creo que ni Satanás se anima a tanto. Y este Papa lo dijo. Así que estamos en los últimos tiempos. Está al máximo la apostasía. ¿Se podrá ser más apóstata? Me parece que vamos a ver cositas peores. Mi nombre es Betts. El lunes te digo si a las 6 o a las 7 de la tarde. Vemos, el lunes vemos. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde. Saludos para todos los que están del otro lado. Gracias a mi esposa ahí por leer los versículos, hacerme el aguante. Y sobre todo compartir este video que te va a ser de mucha, pero mucha bendición. Chau, hasta el lunes. Que pases un excelente fin de semana si Cristo no viene antes. Adiós, saludos, chau.